La tarde del 23 de marzo de 2024 comenzó con la placidez engañosa que suele preceder a las tragedias en los pueblos pequeños del occidente mexicano. En San Agustín de las Flores, una comunidad de poco más de 4,000 habitantes, enclavada en los límites de Jalisco con Michoacán, el sol descendía con esa tonalidad cobriza que tiñe los campos de agave y promete noches frescas. Las campanas de la parroquia de San Agustín Obispo habían convocado a los fieles desde las 4 de la tarde, y el pueblo entero sabía que ese día se celebraba el bautizo de Emiliano, el primer hijo varón de Rodrigo Mendoza Estrada y su esposa Patricia Villarreal, una pareja joven que había regresado al pueblo después de años trabajando en Guadalajara. Lo que nadie sabía, excepto un círculo muy reducido de familiares directos, era la identidad real del padrino elegido para la ceremonia. Las invitaciones, discretas y escasas, mencionaban únicamente que el padrino sería Héctor Villarreal Orozco, tío materno de Patricia, un hombre al que los vecinos conocían vagamente como alguien que trabajaba en la Ciudad de México en asuntos de gobierno. Algunos recordaban haberlo visto en contadas ocasiones durante fiestas patronales, siempre vestido con ropa casual, siempre amable pero reservado, siempre llegando en camionetas sin distintivos, acompañado de hombres callados que permanecían en las inmediaciones sin mezclarse con los invitados. Héctor Villarreal Orozco era, en realidad, general de brigada del ejército mexicano, con 32 años de servicio activo y una trayectoria que incluía operaciones de alto impacto contra células del crimen organizado en Tamaulipas, Guerrero y precisamente en la región de Tierra Caliente. Durante los últimos 4 años había ocupado un puesto estratégico en la Secretaría de la Defensa Nacional, coordinando operaciones de inteligencia que habían resultado en la captura de al menos 8 objetivos prioritarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Su rostro no aparecía en medios de comunicación, su nombre no figuraba en boletines de prensa, y su existencia operativa se mantenía bajo estrictos protocolos de confidencialidad que él mismo había extendido a su vida personal. Por eso, cuando aceptó ser padrino de su sobrino nieto, estableció condiciones precisas. La ceremonia sería privada, la lista de invitados no superaría las 60 personas, no habría publicaciones en redes sociales, y él llegaría al pueblo apenas 2 horas antes del evento, acompañado únicamente por 3 elementos de su escolta personal, vestidos de civil. La parroquia se había preparado con esmero para la ocasión. Arreglos florales de alcatraces y rosas blancas adornaban el altar, y las bancas de madera oscura habían sido lustradas esa misma mañana por voluntarias de la comunidad. El padre Juventino Ramos, párroco de San Agustín desde hacía 17 años, revisaba por tercera vez el orden de la liturgia mientras observaba cómo los primeros invitados comenzaban a llegar. Reconocía a la mayoría, familias del pueblo, compadres de los Mendoza, algunos amigos que habían viajado desde Guadalajara. Notó también a 3 hombres que no conocía, vestidos con pantalones de mezclilla oscura y camisas claras, que se ubicaron estratégicamente cerca de las salidas laterales y la entrada principal. Algo en su postura, en la forma en que sus ojos recorrían constantemente el espacio, le recordó al padre Juventino los años difíciles de 2012, cuando el pueblo había quedado atrapado en medio de enfrentamientos entre grupos rivales y los funerales superaban a los bautizos. Lo que el padre Juventino no podía saber, lo que nadie en ese templo podía imaginar, era que a 43 kilómetros de distancia, en una propiedad rural cercana a la comunidad de El Rincón de los Caballos, se estaba orquestando una operación que convertiría esa tarde apacible en una de las jornadas más violentas que la región hubiera presenciado en años. El cártel Jalisco Nueva Generación había establecido en esa zona un corredor estratégico para el trasiego de precursores químicos destinados a laboratorios de fentanilo
ubicados más al norte, en las sierras que conectan con Nayarit. La presencia militar en la región había aumentado durante los últimos meses, y las detenciones de operadores logísticos habían mermado significativamente la capacidad del grupo para mover cargamentos con la fluidez de años anteriores. Rubén Alejandro Mora Cisneros, conocido en los círculos criminales como el Contador, por su obsesión con los registros meticulosos de cada gramo transportado y cada peso invertido, había asumido el control territorial de esa zona hacía apenas 8 meses, después de que su antecesor fuera abatido en un operativo conjunto del Ejército y la Marina en las inmediaciones de Tamazula. El Contador era un hombre de 41 años, complexión robusta, rostro marcado por una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda y una reputación que combinaba brutalidad extrema con una extraña predilección por los gestos simbólicos. Se decía que había ordenado ejecutar a un subordinado por perder un cargamento valorado en $300,000, pero que también había financiado la reconstrucción de una escuela primaria en su pueblo natal después de que un huracán la destruyera. Esa dualidad, esa capacidad para alternar entre la violencia más despiadada y los actos de aparente generosidad, lo convertía en una figura temida y en algunos sectores empobrecidos de la región, paradójicamente respetada. La información que había llegado a sus manos esa mañana provenía de una fuente que él consideraba confiable, un hombre que trabajaba en el municipio vecino y que, por una suma mensual de 15,000 pesos, proporcionaba datos sobre movimientos inusuales, presencia de foráneos y cualquier actividad que pudiera indicar operativos gubernamentales encubiertos. El mensaje había sido escueto, pero explosivo. En San Agustín de las Flores se celebraría esa tarde un evento familiar al que asistiría un alto mando militar que operaba desde las sombras contra los intereses del cártel en la región. No había nombres, no había confirmación absoluta, pero la descripción coincidía con rumores que el Contador había escuchado meses atrás sobre un general fantasma cuyas operaciones de inteligencia estaban desarticulando células completas sin que los medios supieran jamás de su existencia. La decisión de actuar se tomó en menos de 2 horas. Para el Contador, la oportunidad era demasiado valiosa como para dejarla pasar. Si lograba capturar o eliminar a un general de esa envergadura, el mensaje que enviaría a las Fuerzas Armadas y al gobierno federal sería devastador. Demostraría que nadie estaba fuera de su alcance, que la guerra que el Estado había declarado contra su organización tendría consecuencias personales, directas, irreversibles. Convocó a 37 hombres armados, divididos en 6 vehículos. 4 camionetas blindadas de manera artesanal, una camioneta de redilas que transportaría a 15 elementos adicionales y un vehículo sedán que serviría como avanzada para confirmar la situación en el pueblo antes de la irrupción. Mientras tanto, en la parroquia de San Agustín Obispo, la ceremonia había comenzado con la puntualidad que el padre juventino siempre exigía. El pequeño Emiliano, envuelto en un ropón blanco bordado por su abuela materna, dormía plácidamente en brazos de su madre, mientras el sacerdote recitaba las oraciones iniciales. Héctor Villareal Orozco, vestido con un traje gris oscuro que disimulaba discretamente el chaleco antibalas que nunca abandonaba, sostenía la vela bautismal con una solemnidad que quienes lo conocían reconocían como genuina. Para él, ese momento representaba algo que la vida militar le había negado durante décadas: la posibilidad de participar en un ritual familiar sin el peso de la responsabilidad operativa, sin la vigilancia constante, sin la sombra de enemigos que acechaban desde cualquier dirección. Sus 3 escoltas, distribuidos en puntos estratégicos del templo,
Mantenían la apariencia de invitados comunes, mientras sus manos permanecían cerca de las armas ocultas bajo sus ropas. El protocolo era claro. Ante cualquier anomalía, el general debía ser evacuado por la puerta lateral que conectaba con la sacristía, donde esperaba una camioneta blindada lista para partir hacia un punto de extracción a 20 kilómetros del pueblo. Era un procedimiento que habían ensayado decenas de veces, pero que ninguno de ellos había tenido que ejecutar jamás en una situación real. A las 5:47 de la tarde, cuando el padre Juventino estaba a punto de derramar el agua bendita sobre la frente del pequeño Emiliano, el sonido de motores potentes, aproximándose a velocidad excesiva, interrumpió la quietud del atrio. Los tres escoltas intercambiaron miradas instantáneas mientras sus manos se deslizaban hacia las empuñaduras de sus pistolas. El general, sin alterar su expresión, inclinó ligeramente la cabeza hacia el agente más cercano, comunicando con ese gesto mínimo que había comprendido la situación. Afuera, 6 vehículos se habían detenido formando un semicírculo que bloqueaba todas las salidas visibles de la plaza principal. Hombres armados con rifles de asalto descendieron con movimientos coordinados que delataban entrenamiento paramilitar y en menos de 30 segundos habían establecido un perímetro que convertía la parroquia en una trampa sin escape aparente. El contador, que había viajado en la segunda camioneta, descendió con calma mientras encendía un cigarrillo y observaba la fachada del templo con la satisfacción anticipada de quien sabe que tiene el control absoluto de la situación. Uno de sus lugartenientes se aproximó con un megáfono que había traído específicamente para la ocasión. La voz que emergió del aparato, amplificada y distorsionada, resonó contra las paredes centenarias de la iglesia con una claridad ominosa. Señoras y señores, buenas tardes. Lamentamos interrumpir su celebración, pero tenemos un asunto pendiente con uno de sus invitados. Queremos que el señor que vino de la Ciudad de México salga con las manos en alto. Si cooperan, nadie tiene por qué salir lastimado. Si no cooperan, bueno, ya saben cómo funcionan estas cosas. Dentro del templo, el pánico comenzó a propagarse como fuego en pastizal seco. Mujeres abrazaban a sus hijos, hombres buscaban instintivamente salidas que sabían bloqueadas, y el padre Juventino, con una entereza que solo los años de lidiar con tragedias podían otorgar, alzó las manos pidiendo calma, mientras su mente buscaba desesperadamente alguna solución que no existía. El general Villarreal evaluó la situación con la frialdad calculada que 3 décadas de carrera militar habían cincelado en su carácter. Sabía que sus 3 escoltas, por competentes que fueran, no podrían enfrentar a un grupo de esa magnitud. Sabía también que si se entregaba, su muerte sería inevitable y probablemente grabada para ser difundida como propaganda del cártel. Pero sobre todo, sabía que cada segundo que permaneciera dentro del templo ponía en riesgo la vida de 60 personas inocentes, incluyendo a su sobrina, a su sobrino político y al bebé cuya frente aún esperaba el agua que lo convertiría en cristiano. Lo que el contador desconocía, lo que su informante jamás podría haberle revelado, porque simplemente no estaba al tanto, era que el general Villarreal nunca viajaba sin activar un protocolo de localización permanente, conectado directamente con el centro de mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el momento exacto en que el primer vehículo del cártel había aparecido en el horizonte del pueblo, una alerta automática había sido enviada a la guarnición militar más cercana.
ubicada a 41 kilómetros, y a un destacamento de fuerzas especiales que casualmente se encontraba realizando maniobras de entrenamiento a apenas 23 kilómetros del lugar. El comandante de ese destacamento, el teniente coronel Martín Aguayo Duarte, había recibido la señal mientras supervisaba un ejercicio de tiro en un campo provisional. La información era escueta, pero suficiente. El general Villarreal estaba bajo amenaza directa. Su localización era estable y el número estimado de agresores superaba los 30 elementos. En menos de 4 minutos, 28 soldados de operaciones especiales habían abordado 3 helicópteros Black Hawk y 2 camionetas artilladas que partieron en dirección a San Agustín de las Flores, con órdenes de neutralizar la amenaza y extraer al general a cualquier costo. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, el contador comenzaba a impacientarse. Habían pasado ya 7 minutos desde el primer aviso y nadie había salido del templo. Sus hombres mantenían las posiciones, pero la tensión comenzaba a manifestarse en movimientos nerviosos y miradas que buscaban confirmación de las órdenes siguientes. El líder criminal sabía que el tiempo jugaba en su contra. Entre más se prolongara la situación, mayor era el riesgo de que algún habitante del pueblo lograra alertar a las autoridades o de que algún elemento del gobierno que pudiera estar en la zona activara protocolos de respuesta. Ordenó a 5 de sus hombres que se aproximaran a la puerta principal del templo, con instrucciones de entrar y buscar al objetivo si en los próximos 3 minutos no había cooperación. Los hombres avanzaron con rifles en alto, sus botas resonando sobre el empedrado de la plaza con una cadencia que dentro de la iglesia sonaba como el presagio de una masacre inminente. El padre Juventino, en un acto de valor que él mismo no sabría explicar después, caminó hacia la puerta principal y la abrió antes de que los agresores pudieran derribarla. Su figura delgada, envuelta en la casulla blanca que había vestido para el bautizo, apareció recortada contra la penumbra del templo como un símbolo frágil de resistencia. «Por favor, les suplico que consideren lo que están haciendo», dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban. «Aquí hay mujeres, niños, ancianos. Lo que buscan no puede valer más que la vida de inocentes». Uno de los hombres armados, un joven de no más de 25 años, cuyo rostro delataba una mezcla de adrenalina y nerviosismo, le apuntó directamente al pecho. «Hágase a un lado, padre. Esto no es contra usted ni contra su gente. Solo queremos a uno». En el interior del templo, el general Villarreal había tomado una decisión. Susurró instrucciones precisas a sus escoltas. Si él salía y los agresores se concentraban en él, ellos deberían aprovechar la distracción para evacuar a los civiles por la puerta lateral hacia la sacristía. Era un plan desesperado, pero era el único que ofrecía alguna posibilidad de minimizar las bajas entre personas que no tenían nada que ver con la guerra que él había elegido librar. Se incorporó lentamente, ajustó su saco y comenzó a caminar hacia la puerta principal con la calma de quien ha aceptado que el siguiente minuto podría ser el último de su existencia. Patricia, su sobrina, intentó detenerlo aferrándose a su brazo, pero él la apartó con suavidad y le dedicó una mirada que ella interpretaría después como una despedida y una promesa simultáneas. Antes de que el general alcanzara la puerta, antes de que el contador pudiera saborear la victoria que creía inminente, el sonido de rotores, cortando el aire, transformó por completo el escenario. 3 helicópteros Black Hawk aparecieron sobre los tejados del pueblo, sus siluetas oscuras recortándose contra el cielo crepuscular como presagios de una tormenta que ninguno de los criminales había anticipado. El primer helicóptero descendió hasta quedar suspendido a apenas 15 metros sobre la plaza, y desde sus puertas laterales comenzaron a descender soldados mediante técnicas de rapel rápido.
sus cuerpos cubiertos con equipo táctico negro y sus armas listas para entrar en combate inmediato. Simultáneamente, los otros dos helicópteros establecieron posiciones de cobertura desde las cuales francotiradores comenzaron a identificar objetivos entre los hombres del cártel. Lo que siguió fue una secuencia de violencia concentrada que duró exactamente 11 minutos, pero que para quienes la presenciaron pareció extenderse durante horas interminables. El contador, comprendiendo instantáneamente que la emboscada se había transformado en una trampa, ordenó a sus hombres abrir fuego contra los helicópteros mientras él intentaba replegarse hacia uno de los vehículos. El aire se llenó de detonaciones, de gritos, del rugido ensordecedor de los rotores y del zumbido metálico de balas impactando contra superficies diversas. Los soldados de fuerzas especiales, entrenados precisamente para este tipo de escenarios, avanzaron con una coordinación letal que contrastaba brutalmente con el caos desordenado de los criminales. En grupos de 4, neutralizaban objetivos mientras avanzaban hacia la iglesia para establecer un perímetro de protección alrededor del templo. 3 escoltas del general, que habían permanecido dentro esperando el momento oportuno, salieron por la puerta lateral y se unieron a la formación militar, añadiendo su fuego a la respuesta que estaba diezmando sistemáticamente las filas del cártel. El contador logró alcanzar una de las camionetas blindadas y ordenó al conductor que partiera inmediatamente. El vehículo arrancó con un chirrido de neumáticos sobre el empedrado, pero apenas había recorrido 40 metros cuando un disparo de francotirador atravesó el parabrisas y eliminó al conductor instantáneamente. La camioneta, sin control, giró bruscamente y se estrelló contra la fachada de una casa deshabitada, dejando a su ocupante principal atrapado entre los fierros retorcidos y el humo que comenzaba a emanar del motor destrozado. De los 37 hombres que habían llegado a San Agustín de las Flores con la intención de capturar o asesinar a un general, 23 fueron abatidos durante el enfrentamiento. 9 fueron detenidos con heridas de diversa gravedad, y 5 lograron huir aprovechando el terreno irregular que rodeaba el pueblo, aunque serían capturados en las siguientes 72 horas, gracias a operativos de rastreo que movilizaron a más de 200 elementos militares en la región. El contador, cuyo verdadero nombre era Rubén Alejandro Mora Cisneros, fue extraído de la camioneta siniestrada con múltiples fracturas y una herida de bala en el hombro derecho. Su captura representaba el golpe más significativo contra la estructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa zona durante los últimos 4 años, y la información que posteriormente proporcionaría bajo interrogatorio conduciría al desmantelamiento de 3 laboratorios de fentanilo y la detención de otros 17 operadores de distintos niveles jerárquicos. Dentro de la parroquia, el escenario que encontraron los soldados cuando finalmente aseguraron el perímetro era una mezcla devastadora de alivio y trauma. Los 60 invitados permanecían agrupados cerca del altar, muchos de ellos en estado de shock visible, otros llorando incontrolablemente mientras comprendían gradualmente que habían sobrevivido a lo que pudo haber sido una masacre. El pequeño Emiliano, cuyo bautizo había sido tan violentamente interrumpido, dormía inexplicablemente en brazos de su madre, ajeno al horror que lo había rodeado durante los minutos más largos en la vida de todos los presentes. El general Villarreal, cuya decisión de entregarse había sido interrumpida por la llegada del apoyo militar, permaneció varios minutos en silencio contemplando los rostros de sus familiares. Había pasado 3 décadas combatiendo al crimen organizado desde la distancia estratégica de los cuarteles y los centros de operaciones, analizando informes, coordinando movimientos de tropas, firmando órdenes que desencadenaban acciones letales.
pero jamás había experimentado la guerra desde esta perspectiva, como un objetivo, como un civil más atrapado entre fuegos cruzados, como un hombre cuya presencia había puesto en riesgo mortal a personas que amaba. Las horas siguientes trajeron consigo el despliegue de todos los protocolos que acompañan a este tipo de eventos. Ambulancias llegaron para atender a los heridos, tanto criminales como civiles, que habían resultado afectados por balas perdidas durante el enfrentamiento. Investigadores militares acordonaron el área y comenzaron a documentar la escena con la meticulosidad que exigían los procedimientos legales. Periodistas, alertados por los primeros rumores que circularon en redes sociales, intentaron aproximarse al pueblo, pero fueron contenidos en retenes ubicados a varios kilómetros de distancia. El padre Juventino, cuya intervención inicial había sido quizás el primer acto de resistencia contra los agresores, fue trasladado a un hospital cercano debido a un cuadro de hipertensión arterial severa desencadenado por el estrés de la situación. Antes de partir, insistió en completar el sacramento que había sido interrumpido. Con manos que todavía temblaban y voz quebrada por la emoción, derramó el agua bendita sobre la frente del pequeño Emiliano y pronunció las palabras que lo incorporaban a la comunidad de fe. Fue un acto de normalidad desesperada en medio del caos, una afirmación de que ciertos rituales humanos debían prevalecer incluso cuando la violencia amenazaba con destruirlo todo. La noticia de lo ocurrido en San Agustín de las Flores se propagó durante las siguientes horas con la velocidad que caracteriza a la era digital. Los primeros reportes, fragmentarios e imprecisos, hablaban de un enfrentamiento entre grupos criminales rivales. Posteriormente, conforme fuentes oficiales comenzaron a proporcionar información, el panorama se fue clarificando hasta revelar la magnitud real del evento. Un intento del Cártel Jalisco, Nueva Generación, por capturar a un alto mando militar, había sido frustrado gracias a protocolos de seguridad que permitieron una respuesta táctica en tiempo récord. Sin embargo, la identidad del general Villarreal permaneció oculta de los medios de comunicación. Los boletines oficiales referían únicamente a un funcionario de alto nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin proporcionar nombres ni cargos específicos. Era una decisión deliberada que buscaba proteger tanto la integridad del general como la de su familia, aunque generaba inevitables especulaciones sobre quién podría ser tan valioso como para movilizar recursos militares de esa envergadura en cuestión de minutos. En los días posteriores, la comunidad de San Agustín de las Flores atravesó un proceso colectivo de asimilación que combinaba elementos de trauma, gratitud y un resentimiento difuso que no sabía exactamente hacia dónde dirigirse. Los daños materiales eran evidentes: fachadas de casas marcadas por impactos de bala, vehículos calcinados que fueron removidos gradualmente, vidrios rotos en comercios que habían estado cerrados durante el enfrentamiento. Pero los daños invisibles, los que se alojan en la psique de quienes presenciaron de cerca la muerte, esos tardarían mucho más en sanar. Doña Esperanza Macías, una mujer de 74 años que había asistido al bautizo porque era comadre de la abuela del bebé, desarrolló un insomnio persistente que la mantendría despierta durante meses. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre armado que había apuntado hacia el padre Juventino y escuchaba el sonido de los helicópteros aproximándose como si estuviera ocurriendo nuevamente. Su nieta, que había viajado desde Guadalajara para acompañarla, insistió en llevarla con un psicólogo especializado en trauma, pero doña Esperanza rechazaba la sugerencia, argumentando que en su época la gente no necesitaba de esas cosas para superar las dificultades. El joven Ramiro Estrada,
primo segundo del padre del bebé bautizado, había estado a punto de convertirse en una de las víctimas mortales del enfrentamiento. Una bala perdida había atravesado la pared lateral de la iglesia justo en el momento en que él se encontraba en esa zona. Y solo la casualidad de que se hubiera agachado para atarse un cordón desatado lo había salvado de un impacto potencialmente fatal. Durante semanas después del evento, Ramiro experimentaba episodios de pánico cada vez que escuchaba ruidos fuertes o inesperados, y había desarrollado una obsesión por verificar constantemente las salidas de cualquier lugar en el que se encontrara. Patricia Villarreal, la madre del pequeño Emiliano y sobrina del general, cargaba con un peso adicional que la mayoría de los afectados desconocían. La certeza de que la violencia que había azotado su pueblo estaba directamente relacionada con su familia. Durante las semanas posteriores, mantuvo conversaciones prolongadas con su esposo sobre la posibilidad de mudarse a otra ciudad, incluso a otro país, para alejarse de una sombra que ahora sentía permanentemente posada sobre sus vidas. Pero también sabía que huir significaría abandonar a sus padres, a sus hermanos, a toda la red de relaciones que conformaba su existencia, y esa perspectiva le resultaba igualmente insoportable. El general Villarreal, por su parte, fue sometido a un proceso de evaluación interna dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional para determinar si se habían cometido errores de protocolo que hubieran contribuido a la situación. Aunque las conclusiones finales reconocieron que sus medidas de seguridad habían sido adecuadas dentro de los parámetros establecidos, se recomendó que en el futuro sus apariciones en eventos familiares fueran coordinadas con unidades de apoyo que pudieran desplegarse preventivamente en las inmediaciones. Era una medida razonable desde el punto de vista operativo, pero que profundizaba la separación entre su vida profesional y su vida personal hasta convertirla en un abismo prácticamente insalvable. 3 semanas después del evento, el general solicitó una audiencia privada con el secretario de la Defensa Nacional para comunicarle su intención de retirarse del servicio activo. La decisión, argumentó, no respondía a presiones externas ni a cuestionamientos sobre su desempeño, sino a una reflexión profunda sobre las consecuencias que su trabajo tenía sobre personas que no habían elegido participar en la guerra contra el crimen organizado. Su solicitud fue recibida con respeto, pero también con intentos de disuasión. El secretario le recordó que su experiencia era invaluable, que los enemigos interpretarían su retiro como una victoria, que el país necesitaba oficiales de su calibre precisamente porque la situación era tan grave. El general escuchó los argumentos sin interrumpir, y cuando el secretario terminó, respondió con una pregunta que quedó flotando en el aire de la oficina como un reproche silencioso. Si mañana otro informante revelara la ubicación de un evento familiar de otro oficial, y ese oficial no tuviera la fortuna de contar con un destacamento de fuerzas especiales a minutos de distancia, ¿cuántas muertes serían aceptables antes de reconocer que el sistema de protección era estructuralmente insuficiente? No hubo respuesta inmediata a esa pregunta. Lo que hubo fue una serie de reuniones en las semanas siguientes, discusiones a puerta cerrada sobre protocolos de seguridad, análisis de vulnerabilidades que nadie había querido reconocer públicamente, y finalmente un documento interno que recomendaba cambios significativos en la forma en que se protegía a los oficiales de alto rango y a sus familias. El general Villarreal no supo si esas modificaciones se implementarían realmente o si quedarían archivadas como tantas otras buenas intenciones burocráticas, pero había hecho lo que consideraba su deber: señalar una falla sistémica antes de retirarse del escenario. Su retiro se formalizó 4 meses después del evento de San Agustín de las Flores,
en una ceremonia sobria a la que asistieron compañeros de toda su carrera, subordinados que lo admiraban y superiores que lamentaban perder a uno de los oficiales más capaces de su generación. Recibió condecoraciones que se añadieron a las muchas que ya poseía. Escuchó discursos que elogiaban su trayectoria y pronunció palabras de agradecimiento que sonaban sinceras porque genuinamente lo eran. Pero cuando finalmente salió del recinto militar y subió al vehículo que lo esperaba, sintió un vacío que ningún reconocimiento podía llenar. La certeza de que 32 años de servicio habían dejado marcas indelebles en un país que seguía desangrándose, y la duda lacerante sobre si todo ese sacrificio había servido realmente para algo. El contador, cuyo proceso judicial se desarrolló con la lentitud característica del sistema mexicano, fue eventualmente sentenciado a 43 años de prisión por delitos que incluían delincuencia organizada, tentativa de homicidio, posesión de armamento exclusivo del ejército y narcotráfico. Durante su juicio, que fue transmitido parcialmente por medios de comunicación nacionales, mantuvo una actitud desafiante que alternaba entre el desprecio hacia las autoridades y momentos de aparente arrepentimiento que sus abogados intentaban explotar para conseguir reducciones de sentencia. En una de las audiencias, cuando se le preguntó si comprendía la gravedad de lo que había intentado hacer en San Agustín de las Flores, respondió con una frase que posteriormente sería citada en múltiples análisis sobre la mentalidad del crimen organizado. Nosotros no empezamos esta guerra, solo respondemos con las mismas reglas que ellos establecieron. Era una racionalización, desde luego, un intento de justificar lo injustificable mediante la equiparación falsa entre la violencia estatal y la violencia criminal. Pero también era un reflejo de cómo ciertos sectores percibían el conflicto, no como una lucha entre el bien y el mal claramente diferenciados, sino como un enfrentamiento entre poderes que utilizaban la fuerza para imponer sus respectivas voluntades. La comunidad de San Agustín de las Flores tardó años en recuperar algo parecido a la normalidad que había caracterizado su existencia antes de aquella tarde de marzo. Algunos habitantes se mudaron, incapaces de continuar viviendo en un lugar que ahora asociaban con trauma y muerte. Otros permanecieron por arraigo, por falta de alternativas o por una determinación obstinada de no permitir que la violencia los expulsara de sus raíces. La parroquia donde había ocurrido el enfrentamiento fue remodelada parcialmente, y las marcas de balas en sus paredes fueron cubiertas con una capa de pintura que intentaba borrar evidencias físicas de lo ocurrido, aunque nadie que hubiera estado presente olvidaría jamás lo que esos muros habían presenciado. El pequeño Emiliano, cuyo bautizo había sido el detonante involuntario de la confrontación, creció sin memoria directa de aquellos eventos. Sus padres decidieron no contarle los detalles hasta que tuviera edad suficiente para comprender la complejidad de lo que había sucedido, y en su lugar le transmitieron una versión simplificada que mencionaba únicamente que su bautizo había sido muy especial porque mucha gente había trabajado muy duro para asegurarse de que todo saliera bien. Era una verdad parcial. Un relato editado que protegía la inocencia del niño mientras dejaba la puerta abierta para conversaciones más profundas en el futuro. El padre Juventino, después de recuperarse de los problemas de salud que el estrés le había provocado, regresó a su parroquia con una determinación renovada de continuar su ministerio. En los sermones que pronunció durante los meses posteriores, evitó referencias directas a lo ocurrido, pero introdujo reflexiones frecuentes sobre la paz, sobre la reconciliación, sobre la capacidad del ser humano para elegir caminos distintos a la violencia, incluso cuando las circunstancias parecían no ofrecer alternativas.
Algunos feligreses encontraban en sus palabras un consuelo genuino. Otros las escuchaban con escepticismo, pensando que la paz era un lujo que solo podían permitirse quienes no habían experimentado en carne propia las consecuencias de la guerra. Los análisis periodísticos y académicos sobre el evento de San Agustín de las Flores proliferaron durante los meses siguientes. Investigadores especializados en seguridad señalaban el caso como ejemplo de la vulnerabilidad que enfrentaban los funcionarios públicos y militares que operaban contra el crimen organizado. Sociólogos exploraban las dinámicas comunitarias que habían sido alteradas por el trauma colectivo. Cronistas de la violencia mexicana añadían el episodio a una lista ya interminable de confrontaciones que habían dejado cicatrices permanentes en pueblos pequeños a lo largo del territorio nacional. Un reportero de investigación, cuyo trabajo sobre el narcotráfico le había ganado reconocimiento pero también amenazas constantes, publicó un artículo extenso en el que reconstruía los eventos con un nivel de detalle que solo podía provenir de fuentes internas tanto del lado militar como del lado criminal. En ese texto, que fue reproducido por múltiples medios internacionales, se revelaba por primera vez que la información sobre la presencia del general en el bautizo había llegado al cártel a través de una cadena de informantes que incluía a un funcionario municipal menor y a un empleado de una empresa de telefonía celular que había accedido ilegalmente a registros de llamadas. La investigación posterior condujo a la detención de ambos individuos, pero también expuso las grietas enormes que existían en los sistemas de confidencialidad supuestamente diseñados para proteger a objetivos de alto valor. El reportaje generó reacciones diversas. Funcionarios gubernamentales lo calificaron como irresponsable por revelar detalles operativos que podrían comprometer futuras investigaciones. Organizaciones de derechos humanos lo elogiaron como ejemplo de periodismo valiente que exponía las fallas institucionales. Grupos criminales, según fuentes de inteligencia que filtraron información posteriormente, lo estudiaron cuidadosamente para identificar qué métodos de infiltración habían funcionado y cuáles habían fallado, convirtiendo un ejercicio periodístico en material educativo para futuras operaciones. La realidad que el caso de San Agustín de las Flores ponía de manifiesto era una que muchos preferían ignorar. La guerra contra el crimen organizado en México no era únicamente un enfrentamiento entre fuerzas armadas y criminales, sino un conflicto que permeaba todos los niveles de la sociedad, que involucraba a informantes en posiciones aparentemente inocuas, que convertía a cualquier celebración familiar en un potencial campo de batalla, y que no ofrecía refugios seguros, ni siquiera para quienes ocupaban los escalones más altos de la jerarquía militar. 2 años después del evento, un periodista logró localizar a Rodrigo Mendoza Estrada, el padre del pequeño Emiliano, cuyo bautizo había desencadenado la confrontación. La entrevista, realizada bajo condición de que no se revelara la ubicación actual de la familia, ofrecía una perspectiva íntima sobre las consecuencias prolongadas de aquella tarde de marzo. Rodrigo habló de cómo él y su esposa habían decidido finalmente mudarse a otro estado, no por miedo directo a represalias, sino porque la vida en San Agustín se había vuelto insoportable bajo el peso de memorias que cada rincón del pueblo evocaba. Habló de las pesadillas recurrentes que Patricia aún experimentaba, de las sesiones de terapia que ambos habían comenzado a tomar, de la dificultad de explicar a familiares y amigos por qué habían abandonado un lugar donde sus raíces se extendían por generaciones. Y habló también de su tío Héctor, el general cuya presencia había atraído la tormenta sobre sus vidas. No lo culpo,
aclaró Rodrigo con una voz que delataba meses de reflexión sobre ese punto específico. Él no eligió ser un objetivo. Eligió servir a su país, y el precio de esa elección resultó ser mucho más alto de lo que cualquiera podría haber anticipado. Lo que me resulta difícil aceptar es que vivimos en un país donde asistir al bautizo de tu sobrino puede convertirse en una operación de riesgo mortal. Eso no debería ser normal. Eso no debería ser aceptable. Cuando el periodista le preguntó si había vuelto a tener contacto con el general Villarreal después de los eventos, Rodrigo guardó silencio durante varios segundos antes de responder. Nos llamó unas semanas después de que todo pasó. Quería disculparse, aunque yo le repetí que no tenía nada por qué disculparse. Dijo que había solicitado su retiro y que esperaba que con el tiempo pudiéramos volver a reunirnos en circunstancias menos dramáticas. Pero desde entonces solo hemos intercambiado algunos mensajes. Creo que él también carga con culpa, aunque la culpa no le corresponda. Es lo que esta guerra hace con la gente, convierte a las víctimas en culpables de su propia victimización. La entrevista concluyó con una reflexión que Rodrigo ofreció sin que se le preguntara, como si llevara meses esperando la oportunidad de expresarla. Mi hijo creció en un país donde los cárteles pueden irrumpir en una iglesia con la confianza de que nadie los detendrá, donde la única razón por la que no nos masacraron fue porque teníamos la suerte de contar con protección militar que la mayoría de los mexicanos no tiene. ¿Qué futuro le espera a él y a los millones de niños que crecen en comunidades donde esa protección no existe? Esa es la pregunta que me mantiene despierto por las noches y para la cual todavía no encuentro respuesta. Las palabras de Rodrigo Mendoza resonaban como un eco de incontables voces que a lo largo de las décadas habían expresado frustraciones similares. México, un país de riqueza cultural extraordinaria, de tradiciones arraigadas, de comunidades que habían resistido siglos de transformaciones, se encontraba atrapado en un conflicto que parecía no tener resolución visible. Los gobiernos cambiaban, las estrategias de seguridad se modificaban, los discursos prometían soluciones definitivas, pero la violencia continuaba manifestándose con una persistencia que desafiaba cualquier optimismo. San Agustín de las Flores se convirtió, en cierto sentido, en símbolo de esa tragedia prolongada. Un pueblo pequeño, pacífico, cuya única distinción había sido ser el lugar donde nació un general décadas atrás, transformado en escenario de un enfrentamiento que dejó 23 muertos, decenas de traumatizados y una comunidad fragmentada entre quienes eligieron quedarse y quienes optaron por el exilio interno. No era el primer pueblo en experimentar esa transformación, y lamentablemente no sería el último. Investigadores que monitoreaban los patrones de violencia en la región registraron un descenso temporal en las actividades del cártel Jalisco Nueva Generación después de la captura de El Contador. Pero la calma duró apenas unos meses antes de que nuevas estructuras emergieran para llenar el vacío. Los laboratorios de fentanilo, que fueron desmantelados gracias a la información proporcionada por el detenido, fueron eventualmente reemplazados por otros ubicados en zonas diferentes. Las rutas de trasiego interrumpidas fueron redirigidas a través de comunidades que hasta entonces habían permanecido al margen del conflicto. El ciclo, como tantas veces antes, demostró ser resistente a intervenciones que atacaban síntomas sin resolver causas estructurales. El general Villarreal, ya retirado, dedicó los años siguientes a una vida deliberadamente alejada del foco público. Adquirió una propiedad pequeña en un estado distante de Jalisco. Cultivó un jardín que nunca había tenido tiempo de atender durante sus décadas de servicio,
y estableció una rutina de lecturas y caminatas que contrastaba radicalmente con la intensidad de su existencia anterior. En ocasiones recibía visitas de antiguos compañeros que buscaban consejos sobre situaciones operativas, y él los escuchaba con la atención que siempre lo había caracterizado, aunque evitaba ofrecer opiniones directas sobre asuntos que ya no consideraba de su competencia. Una vez al año, en el aniversario del bautizo de Emiliano, realizaba una llamada telefónica a su sobrina Patricia para preguntar cómo estaba la familia y transmitir sus mejores deseos. Eran conversaciones breves, cargadas de afecto contenido y de silencios que comunicaban más que las palabras. Ninguno de los dos mencionaba explícitamente lo ocurrido aquel día de marzo, pero ambos sabían que el recuerdo estaba presente, como una cicatriz compartida que el tiempo podía suavizar pero nunca borrar completamente. El pequeño Emiliano celebró su 5º cumpleaños en la ciudad donde su familia se había reubicado, rodeado de nuevos amigos que desconocían por completo la historia de su bautizo. Sus padres habían decidido que cuando cumpliera 10 años le contarían una versión apropiada para su edad, y que la historia completa vendría después, cuando tuviera madurez suficiente para procesarla. Era una estrategia de protección comprensible, aunque también una forma de postergar una conversación que inevitablemente llegaría. Mientras tanto, en San Agustín de las Flores, la parroquia de San Agustín Obispo continuaba celebrando bautizos, bodas, funerales y todas las ceremonias que marcan el paso del tiempo en una comunidad. El padre Juventino, ya con más de 80 años, había sido finalmente reemplazado por un sacerdote joven que llegó al pueblo sin conocer personalmente los eventos del pasado, aunque había escuchado versiones diversas de lo ocurrido. La nueva generación de habitantes crecía con el episodio como parte del folclore local, una historia que los mayores contaban con voces bajas y que los jóvenes escuchaban con una mezcla de fascinación y escepticismo, como si se tratara de algo demasiado cinematográfico para haber ocurrido realmente en su apacible pueblo. Pero las marcas permanecían para quienes sabían dónde buscarlas. En ciertos ángulos de la luz vespertina aún era posible distinguir las sombras de los impactos de bala bajo las capas de pintura que habían intentado ocultarlos. En el atrio de la iglesia, una pequeña placa de bronce había sido colocada discretamente en memoria de los 2 civiles que fallecieron durante el enfrentamiento. Un hombre de 63 años que había recibido un disparo mientras intentaba proteger a su esposa, y una mujer de 41 años que fue alcanzada por una bala perdida mientras se encontraba dentro de su casa, a media cuadra de la plaza. Sus nombres, grabados en el metal, constituían el único monumento físico a una tragedia que había transformado irrevocablemente la historia del pueblo. Los analistas de seguridad que posteriormente estudiaron el caso de San Agustín de las Flores identificaron varios factores que lo convertían en un ejemplo paradigmático de los desafíos que enfrentaba México en su lucha contra el crimen organizado. Primero, la capacidad de las organizaciones criminales para infiltrar prácticamente cualquier nivel de la sociedad y obtener información sensible a través de fuentes aparentemente insignificantes. Segundo, la vulnerabilidad extrema que enfrentaban incluso los funcionarios de más alto rango cuando se encontraban fuera de entornos controlados. Tercero, la rapidez con que situaciones aparentemente contenidas podían escalar hacia enfrentamientos de gran magnitud. Y cuarto, las consecuencias prolongadas que estos eventos tenían sobre las comunidades afectadas, consecuencias que trascendían las estadísticas de muertos y heridos para instalarse en el tejido social de manera permanente. Un informe clasificado de la Secretaría de la Defensa Nacional, que posteriormente fue filtrado parcialmente a medios de comunicación,
reconocía que el evento había expuesto deficiencias significativas en los protocolos de protección de personal de alto riesgo. Las recomendaciones incluían la creación de unidades especializadas de respuesta rápida, distribuidas estratégicamente en regiones conflictivas, la implementación de sistemas de localización más sofisticados y la revisión de procedimientos para eventos familiares y personales de oficiales con perfiles de riesgo elevado. Algunas de estas recomendaciones fueron eventualmente implementadas. Otras permanecieron archivadas, esperando recursos que nunca llegaron. Lo que ningún informe podía capturar adecuadamente era la dimensión humana de lo ocurrido. El terror que experimentaron 60 personas durante los minutos en que creyeron que morirían. El trauma que cargarían durante años. Las relaciones familiares alteradas por culpas, resentimientos y preguntas sin respuesta. Los proyectos de vida modificados por circunstancias que nadie había elegido. Esas historias, multiplicadas por miles a lo largo del territorio nacional, constituían el verdadero costo de una guerra que parecía no tener fin. El caso de San Agustín de las Flores fue gradualmente absorbido por el flujo incesante de noticias sobre violencia que caracterizaba la cobertura mediática mexicana. Nuevos enfrentamientos, nuevas masacres, nuevas capturas de líderes criminales que serían reemplazados por otros, nuevas promesas gubernamentales de que la situación mejoraría pronto. En ese torrente de información, el bautizo interrumpido, el general que casi fue capturado, el cártel que pagó con 23 vidas su intento fallido, todo eso se convirtió en un episodio más, significativo para quienes lo vivieron, pero apenas una nota al pie en la crónica interminable de un país en conflicto. Sin embargo, para el pequeño Emiliano, cuyo nombre significa industrioso y decidido, la historia apenas comenzaba. Crecería en un México que sus padres esperaban fuera diferente al que habían experimentado, aunque esa esperanza convivía con el temor de que el ciclo de violencia continuara repitiéndose indefinidamente. Llevaría en su partida de bautismo la firma del padre Juventino, trazada con manos que temblaban no por la edad, sino por el recuerdo del peligro recién superado, y eventualmente, cuando tuviera edad suficiente para comprender, escucharía de labios de sus padres la historia completa de aquella tarde de marzo, en que su llegada a la fe católica casi costó la vida de todos los presentes. Esa historia, transmitida de generación en generación, se convertiría en parte de la memoria familiar de los Mendoza Villarreal, un recordatorio de la fragilidad de la existencia, de la brutalidad que los seres humanos son capaces de infligirse mutuamente, pero también de la resistencia, de la capacidad de sobrevivir, de continuar celebrando los rituales que dan sentido a la vida, incluso cuando la muerte acecha desde las sombras. Y quizás, en algún futuro que nadie podía predecir con certeza, esa historia serviría también como testimonio de una época que eventualmente habría quedado atrás, como prueba de que México había logrado finalmente trascender el ciclo de violencia que durante décadas había desangrado a sus comunidades. Pero ese futuro, si acaso era posible, permanecía todavía lejano. Por el momento, San Agustín de las Flores continuaba existiendo como tantos otros pueblos del occidente mexicano, con sus tradiciones, con sus festividades, con sus familias que se esforzaban por mantener vidas normales en circunstancias extraordinarias, y con el recuerdo persistente de un bautizo que había demostrado, con brutal claridad, que en ciertos territorios de la nación, ni siquiera los espacios sagrados estaban exentos de ser escenarios de la guerra sin cuartel que definía la realidad mexicana contemporánea. La última imagen que quedó grabada en la memoria colectiva del pueblo fue la del padre Juventino, anciano y debilitado pero erguido con dignidad.
derramando agua bendita sobre la frente de un bebé que dormía ajeno al caos circundante, mientras afuera los helicópteros militares completaban operaciones de limpieza y los cuerpos de los caídos eran retirados en bolsas negras hacia destinos anónimos. Era una imagen que condensaba la paradoja esencial de aquella jornada, la vida y la muerte coexistiendo en el mismo instante, la fe y la violencia enfrentándose en el mismo espacio, la esperanza de un nuevo comienzo y la certeza de que ciertos finales eran inevitables. Y cuando finalmente cayó la noche sobre San Agustín de las Flores, cuando las luces de emergencia se apagaron y los últimos vehículos militares abandonaron el pueblo, un silencio denso se instaló sobre las calles empedradas, sobre la plaza central, sobre la parroquia cuyos muros habían resistido siglos de historia y que ahora llevaban las cicatrices de unas horas que nadie olvidaría. Era el silencio que sigue a las tormentas, cargado de incertidumbre sobre lo que vendría después, pero también de una extraña paz que solo puede experimentarse cuando lo peor ya ha pasado y la vida, contra todo pronóstico, continúa su curso inexorable hacia el amanecer siguiente.